SCP-296. Sitio de contención armados 03. Categoría primaria, seguro. O categoría secundaria, seguro, Euclid, Keter. Descripción. Al examinar el cráter de la explosión ubicado en las ruinas del SCA-03, se descubrió un túnel de piedra en su centro geométrico. La composición de la piedra es desconocida, y no se vio afectada por las detonaciones de los dispositivos de seguridad utilizados por el protocolo de emergencia XT. Censurado. Se desconoce si la estructura designada como SCP-296 existía antes de la completa destrucción de las instalaciones previamente existentes en el SCA-03. Sin embargo, los contenidos al interior de SCP-296 sugieren que este fue creado, de alguna manera, durante la explosión. Desde el exterior, la entrada a SCP-296 parece ser un conjunto de piedras talladas a medida y ordenadas alrededor de una entrada rectangular vertical. Estas se extienden hacia el subsuelo por varios metros hasta que la luz simplemente deja de penetrar y entra en oscuridad. Intentos iniciales de investigación siguieron procedimientos estándar utilizando personal clase D. Cada uno mantuvo el contacto durante unos momentos antes de espontáneamente dejar de responder. Luego de perder una cantidad considerable de personal de esta manera, se iniciaron procedimientos de observación electrónica, revelando la presencia de una estructura similar a un anfiteatro, alrededor del cual se hallaron 56 figuras de apariencia similar. Cada una era vagamente humanoide y compuesta de una sustancia a primera vista similar al hielo. Análisis térmicos revelaron una variedad de temperaturas, cambiando de figura a figura, la mayoría superior a la necesaria para permitir la solidificación del agua. Las cámaras también revelaron los restos del personal clase D. Los fallecidos exhibían las siguientes características. Personal A fue encontrado al costado de una figura, con heridas cilíndricas extendiéndose por su cráneo, una alrededor del área que previamente fuese cuenca ocular, una pasando lateralmente a través de su cráneo y extirpando las orejas y sus órganos asociados, una extirpando la nariz, una extirpando la boca. La piel del sujeto había sido removida completamente y descansaba al lado del sujeto, junto con los cilindros de hueso, piel y vísceras que habían sido removidos de su cráneo, que estaban posicionados sobre la piel. Se confirma que las heridas coinciden con aquellas infligidas por el SCP. Censurado. Clasificación Euclid, quien se confirma estaba presente al momento inicial de la destrucción total del SAC-03. Personal B se encontró colapsado en el suelo, al costado de una segunda figura, con lo que inicialmente parecía ser una destrucción total de su sistema óseo. La autopsia reveló posteriormente una completa licuefacción de todos los sistemas de órganos internos. Se confirmó que el daño coincide con aquellos infligidos por el SCP de clase Euclid SCP. Censurado. También se confirma la presencia de este en el sitio CAS-03 durante la activación del protocolo de emergencia XT. Censurado. Personal CAG. Los individuos CAG fueron encontrados al lado de una tercera figura. Los 5 ocupaban aproximadamente el mismo espacio con distintas inclinaciones. Técnicamente aún colectivamente vivos, la criatura recombinante resultante estaba obviamente enloquecida e irreparablemente dañada y fue posteriormente terminada en el lugar. Análisis de los registros pertenecientes al SCP. Censurado. De clase Keter, indicaron concordancia con la exposición a su efecto de recombinación exponencial. Se confirmó que SCP. Censurado. Estaba siendo contenido en el SAC-03 al momento de la destrucción. El monitoreo terminó de manera abrupta sin poder obtener más información. Las últimas imágenes transferidas por el robot muestran la ruptura de figura al costado del organismo aún activo compuesto del personal CAG y la aparición de SCP. Censurado. De sus restos. 76 individuos clase D, 23 agentes y 5 investigadores fueron eliminados antes de que se despachara suficiente información sobre SCP. Censurado. Para permitir el inicio forzado de su ciclo de hibernación. SCP. Censurado. Ha sido ubicado en el área de biocontención armada 14 y se contiene de acuerdo a los procedimientos originalmente utilizados. No se han realizado más intentos de investigar SCP-296 desde el incidente.
La doctora Censurado. ha propuesto pruebas sistemáticas controladas de cada figura, pero se le han denegado bajo el argumento de que el riesgo de liberar a SCP, Censurado. aunque no se haya confirmado su presencia en el anfiteatro, es muy grande. Anexo 296-1. La doctora Censurado. ha propuesto que los objetos SCP perdidos durante la destrucción del SAC-03 se ubicaron de alguna manera al interior de SCP-296. La razón por la que esto ocurrió es desconocida, como también lo es la causa de su aparente contención al interior de las figuras de hielo. La teoría se basa en las notorias similaridades entre el número de objetos SCP que se creen perdidos debido a la detonación y el número de figuras al interior de SCP-296. Sin embargo, la inexplicable figura 56 plantea una gran probabilidad de peligro. Se posponen futuras investigaciones. Anexo 296-2. El Censurado. Censurado. D. 2000 Censurado. se descubre a la Dr. Censurado. emergiendo del interior del SCP-296. Se le captura inmediatamente y se le somete a interrogaciones, con las que varias dudas fueron esclarecidas. La doctora Censurado. habría, en contra del protocolo, falsificado documentos de entrada y atravesado los puestos de control necesarios para investigar el interior de SCP-296. Una vez adentro, declara haberse sentido instantáneamente violada psicológicamente, siguiendo un inmediato estado de inconsciencia. Relata que luego de despertar, una de las figuras le contactó telepáticamente. No pudo identificar cuál de todas en el momento, ya que no hubo un estímulo visual correspondiente, pero insiste que fue la figura número 56, la figura adicional no correspondiente a un SCP almacenado previamente en CAS-03. La figura comunicó que era conocido, en nuestro lenguaje, como juicio. El personal de clase D admitido inicialmente al interior, fue encontrado, como lo dice la doctora, Censurado. culpable, y fueron prontamente ejecutados mediante el uso de los objetos SCP contenidos al interior de las figuras. Comparó a las figuras a celdas de cárcel, e implicó que la liberación de SCP Censurado. fue análogo a una libertad temprana debido al buen comportamiento. La doctora relató que juicio permitirá la entrada a SCP-296 a personal inocente, pero que él sería el responsable de asignar la culpa o inocencia del mismo personal. Anexo 296-3. La comunicación entre el equipo de la doctora Censurado. y juicio reveló nuevos datos respecto a las figuras ubicadas al interior de SCP-296. Han compilado una lista de objetos SCP contenidos dentro de los cuerpos, idéntica a los contenidos originales del SAC-03-03, como también un mapa de las figuras y sus objetos respectivos. Juicio ha otorgado un número a cada figura, declarando que correspondería al número de servicios que debe desempeñar para ser liberado. Se asume que los servicios a los que juicio se refiere son ejecuciones. Como no hay manera de saber si la información recibida es correcta, además de seguir invirtiendo personal para liberar el objeto respectivo, toda prueba futura ha sido detenida hasta encontrar métodos alternativos de detección. Debe hacerse notar que el cómputo de SCP Censurado. es considerablemente bajo. Se le recuerda a todo el personal que bajo ninguna circunstancia se permitirá el acceso a SCP-296 de individuos que aparenten patrones de comportamiento criminal, pasado o futuro. No adherirse a estas normas resultará en la terminación de todas las partes involucradas. No puede permitirse la liberación de SCP. Censurado. Procedimientos especiales de contención. El sitio de contención armado 03 se encuentra en proceso de reconstrucción desde el descubrimiento de SCP-296 en el centro geométrico de la destrucción causada por la activación del protocolo de emergencia XT. Censurado. La instalación de dispositivos termonucleares tácticos dentro de la zona ubicada dentro del perímetro de cuarentena, establecido en 100 kilómetros desde la región expuesta de SCP-296, también ha sido iniciada. Como SCP-296 ha exhibido resiliencia frente a armamento de grado aniquilativo, se sugiere que los dispositivos TTN se calibren para entregar una explosión de alto impacto y corto alcance para minimizar el daño a las estructuras existentes de SK-03. Ningún agente, investigador o personal asignado a SCP-296 debe presentar registros criminales antes de su servicio a SCP.
Todo incidente que se aproxime a un comportamiento criminal, tanto como sospechas de posibles actos criminales, deberán ser consideradas como una descalificación para cualquier asignación de función relacionada a SCP-296. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.